Este mes, en Revista MOA, te decimos cuándo y cómo es el momento de soltar. Esa relación de pareja que no te deja nada, el trabajo que te tiene histérico y el pasado que no te deja vivir en paz. Además, ¿qué dicen los chinos de tu cara? Aprende a leer las facciones y expresiones como un experto. ¿Cómo sacarle jugo a tu lugar de trabajo? Quítate la pena y pregúntale a tu pareja cómo volverlo loco en la cama. MOA Agosto, una edición llena de paz mental, sexo y salud. Una revista de Marta de Baile. 12:10 de la mañana en W Radio. Agárrense de las manos. ¡Agárrense de las manos! Lo que les desquicia de su familia. Esto va a ser 1 hora con Ana Mar Orihuela, nuestra gran terapeuta, hablando en pues en esta válvula de escape. Exacto. En este basurero. Para que despotriquen todo lo que quieran despotricar. Eso. Porque, ¿sabes qué? ¿Qué me leíste ahorita? Permiso a enojarse, permiso a sentir, permiso a despotricar, permiso a soltar ira, permiso. Va a ser terapia grupal y les voy a leer la idea con la que nos quedamos el jueves pasado. Sí fue jueves, ¿no? Aprendí que necesitaba querer a mi padre y a mi madre como seres humanos con defectos y perdonarlos. Pero para poder hacerlo, primero me di el derecho de odiarlos. Y uno dice, no, yo ya trabajé, ya entendí, ya me di cuenta que mi papá pues no podía darnos amor porque en realidad pues él nunca lo tuvo, fue un niño abandonado. No, es que yo me di cuenta ya en terapia que mi mamá era una mujer muy neurótica porque pues estaba sola y no tenía amor y entonces el alcoholismo de mi papá. No, es que yo ya me di cuenta que el abandono de mi mamá y mi papá en la infancia los hizo señores muy enojados y muy intolerantes y cero cariñosos. Sí, pero ya te diste el derecho a enojarte con eso porque tú eras niño y tú, esa no era tu responsabilidad. Tu responsabilidad no era que ellos tenían una serie de situaciones en su vida que no podían darte. Tú debías de comprender. Ahora resulta, ¿no? O sea, sí, entiendo que hay que comprender, pero también entiendo que hay que dar el derecho de enojarse con la carencia, con lo que no hubo, con lo que no, eso a ti no te correspondía, ¿no? Cuando tú eras un niño merecías ser querido, aceptado, protegido, amado, nutrido, acariciado, y las limitantes y la ignorancia y los dolores y las heridas de tus padres es algo que puedes entender ya en la etapa adulta, pero hay que darnos el derecho de primero enojarnos y primero reconocer y expresar esas cosas que nunca nos damos el derecho. Porque nacemos con esta idea, esa es la verdad, que nuestros papás son todos poderosos, sí, todos saben hacerlo bien, sí, deberían de estar en control, saben tomar buenas decisiones. Por algo hacen las cosas. Son gente juiciosa. Te pegan porque te quieren, ¿no? Y aparte, encima de todo, te quieren y te conocen más que nadie. Además. Entonces, bajo esa premisa, cuando ya vas creciendo, te vas dando cuenta de, como decías al principio, que tu mamá trae unos traumas infernales y que tu papá trae unas áreas de oportunidad, de ahí te encargo, y que pues los dos son seres humanos que igual que tú, pues han ido a aprender a resolver la vida como Dios les dio a entender. Exacto. Porque seguramente, al igual que tú, ellos también vienen de dos papás que pues a como pudieron irle entendiendo la vida. Totalmente. Y es algo bueno. Pero si tú no te has dado el derecho de despotricar, de sentir lo doloroso que fue el no ser acariciado, el ser comparado, el no ser visto, el que no te dieran el derecho de ser tú mismo. O sea, primero, esto de lo que se trata hoy es de darte ese permiso, ¿ok? Y por eso vamos a hacer una terapia grupal y además vamos a hacer un ejercicio para trabajar eso que estás tan enojado con tu padre, con tu madre. Vamos a hacer un ejercicio súper interesante. Así que esta es terapia. Van a necesitar un lápiz y un papel para ponerse a trabajar, así que vayan preparando la pluma y el papel. Nada más díganme una cosa. ¿Me pueden decir en redes sociales qué les desquicia de su familia? ¿A ti? ¿Qué te desquicia de tu familia? Estamos abriendo el corazón, ¿eh? Exacto. Que no se puede hablar porque todo es discusión. O sea, no puedes decir cualquier cosa porque ya es todo. No, a mí no me importa. Todo es, a mí no me importa, a mí porque lo digo yo, todo es discusión. Sí. No puedes decir cualquier cosa. Es que, entiende mamá,
fin de semana lo pasamos así porque estabas un poco nerviosa. Yo no estaba nerviosa. ¿Sí, sabes? Sí, que no hay se puede. capacidad como No, de todo de tiene la escucha. razón, nunca estar nervioso. La nunca defensiva. sobresaltar. Sí. Por ejemplo, no mamá, es que la verdad contestaste muy feo cuando dijimos, yo no contesté feo. Ustedes que solo me están criticando. Sí, sí, sí. Oye, Sí. y le estás diciendo en Es una... que yo no puedo decir nada, yo no tengo derecho a decir nada. Exactamente. No diga algo uno porque de pronto todo mundo brinca. ¡Ey! Nada más estamos diciendo que sí no estabas tan tolerante. ¿Qué tolerante ni qué nada? Claro que ustedes son... No, bueno, no hay manera. Exacto. Eso, no hay manera de tener una plática. Vamos a hacer una seria, terapia grupal, a ver. ¿no? Tú, Marta. ¿Qué me desquicia de mi familia? Y te estoy hablando de todos. Porque la papá, familia, mamá y claro, hermana, es colectivo, Ajá, es colectivo. no es Sí, un son miembro, todos juntos, sino nos todo el vamos a ir sistema. uno por uno. Claro, Porque no. si supieran mis hermanos que les tengo unos guardaditos, pero es el colectivo. ¿Qué te desquicia del colectivo familiar? ¿Saben qué me desquicia? Ya me van a llorar. Que habiendo crecido fuera de nuestro país y habiéndonos movido tantas veces de ciudad en donde vivíamos por el trabajo de mi papá, nacimos en Nicaragua, crecimos en Estados Unidos, luego nos venimos a vivir a México. Mis dos hermanos mayores se fueron a estudiar a Estados Unidos la carrera, y entonces se casaron con gringos, Y ahí se entonces quedaron. viven allá. Una vive hasta el oeste, el otro vive en el sur. Mi hermano Roberto, que estuvimos aquí hace poco, se fue a estudiar fuera, vivió varios tiempo fuera, luego estábamos aquí Eugenia y yo. Entonces, por todo esto que pasó, mi papá vive en Costa Rica, mi mamá vive en México, estamos súper dispersos. Y siento que Disgregados. ninguno de mis hermanos le echa las ganas que le echo yo para lo que viene siendo la unidad, Ah, ok, claro. ¿no? Sí. Para crear una felicidad. Exactamente, una ¿Me felicidad, entiendes? más Ok. que nada. Entonces ¿no? mi hermana está hasta la frontera casi con Canadá, el otro con 7 hijos, el otro en sus rollos, Sí. Eugenia y yo acá, mi papá en Costa Rica. Entonces yo soy la que siempre estoy tratando de jalar a que todos A generar convivamos. unidad y Y pues sí siento una Y resistencia, uno ¿verdad? se Una cansa. falta de interés. Y una, ¿sabe qué? Uno se cansa. Por eso te Ok. desquicia. ¿Sí o no, Que nadie cuentavientes? que ninguno Uno se cansa. Que ninguno coopere. Porque es mejor atajar que empujar. ¿Qué Ok. les desquicia a ustedes de su familia? A ver, ¿qué Compártanos. te desquicia a ti de la tuya, nomás? Por ejemplo, a mí me desquicia, no nada más en mis hermanos, yo tengo 5 hermanos, conmigo somos 6, de todo el sistema, como que hay una cierta diferencia de condición social, ¿no? O sea... ¿Cómo? Sí, por ejemplo, hay una cierta diferencia. Mis tíos tienen un gran conflicto porque mi abuelo murió intestado. Entonces, se han peleado por dinero, no se dejan de hablar por dinero. O sea, no hay como todo el conflicto o todo el peso de la familia está en relación al dinero. Así hay o no hay quien tiene más o quien tiene menos. Eso me parece terrible, porque además es algo que se hereda. O sea, viene del abuelo, o sea, el abuelo además es un tipo que trabajó muchísimo para tener lo que tenía, tuvo muchas propiedades, murió intestado, los hermanos peleados y además conflictos en todo el sistema, o sea, por dinero. Eso, Muy triste. muy triste. Sí. A ver, Lili. ¿Sabes que yo después de lo que me dije, estoy hasta molesta, fíjate. A ver, Voy a hacer un WhatsApp familiar y los voy a insultar hoy a todos. y en este afán de darse el derecho Pero de fíjate decir... que ni así. Claro. Sí, Mira, sí. yo creo Sí, que- o sea, diciéndoles, oye, es que yo opino que Güey, no. vamos todos ¿Qué te juntos pasa, a güey? Costa Pues tú cómo Rica, güey, Ajá. para que estemos conviviendo. No, Sí, sí, hija, sí. pues, ¿cómo crees? Yo ahorita estoy con 1000 cosas, güey. Estás loca, güey. Tengo una chamba impresionante, güey. ¿De qué Ajá, güey. hablas? Van a ser mi tercer nieto. Güey, no hay forma. ¿Sabes el dineral que...? O sea, ya sabes. Pero ¿sabes qué diles? Sí. Porque también eso medio mueve un ratito, ¿Qué hago? Un ¿Qué ratito les digo? decirles. Reunámonos en salud. ¿Verdad? ¿Para qué queremos reunirnos? ¿Pero cómo se los digo? Ajá. Reunámonos en salud. A ver, Qué horror reunirte para una enfermedad. ok. ¿Sabes? Sí, de acuerdo, pero yo quisiera que hoy vayamos un poquito más allá. O sea, Me creo dijiste que ñoña. No. O sea, creo que todos podemos tener muchas Te digo cosas que eres no una nos estúpida gustan. superficial. Eso No lo es que te cierto, digo no ahorita. dije eso. Dije que hoy vamos a asumir la responsabilidad de eso que nos desquicia. Porque eso que te desquicia de tu familia, Marta, Rebeca, a mí misma, tienen
tiene que ver conmigo, con lo que yo genero, lo que yo permito, lo que yo no puedo ver, y entonces vámonos un poquito más en relación a lo que depende de mí, porque yo puedo en realidad hacer que mi familia sea unida y no se pelee por dinero, pues en realidad no lo puedo hacer. O puedes hacer que todos tengan la iniciativa de hablar y vamos a reunirnos en salud, no lo puedes hacer. Es algo que depende completamente de cada uno. ¿Qué sí puedes hacer? Ponerte en un lugar donde para ti sea sano, sea libre, sea bueno y puedas estar en paz. Y creo que eso es el tema. Quiero que aspectos que generan nudos en la familia. O sea, todos nos desquician, nos enojan, nos desesperan. Situaciones en la familia que son nudos dentro de nuestro sistema familiar que se han ido heredando. Como yo, por ejemplo, ahorita te decía, bueno, pues esa es una rivalidad o es un tema que traemos desde los tíos, desde los abuelos. O sea, son aspectos que vamos heredando y que son nudos en nuestra familia y que repetimos de manera inconsciente, completamente automática. Por ejemplo, las familias que no se comunican a nivel afectivo, que no hay espacio para decir lo que sienten, para pensar lo que piensan, para enojarse, para resolver una situación dolorosa, tienen mucha energía bloqueada. Por ejemplo, dolores, situaciones que no puedes cuestionar. ¿Por qué? ¿Qué pasó con tu hermano? ¿Por qué de pronto ya nadie dijo y tu hermano se fue lejos? Claro. ¿Qué pasó con la enfermedad de tu hermana? ¿O qué pasó con este conflicto familiar? Todo es un tabú. Todo es un tabú. Yo conozco una familia que los hermanos se enteraron que la hermana se estaba divorciando. O sea, 1 año y medio después. No puede ser posible. Totalmente. ¿Es eso? Sí, porque no hay capacidad de comunicar lo que es y todos los silencios dentro de una familia, además de que son muy violentos, generan nudos emocionales que, acuérdense, por favor, o sea, podemos no verlos, pero podemos imaginarnos a un sistema familiar con nudos. Es como si fuera un caño tapado con miles de cosas que no se han dicho. Y no fluye. Y que no fluye, no hay manera. La comunicación es la única forma de limpiar cualquier relación. Que de todo se pueda hablar. De todo. Es como jugar a la familia feliz de, si no tienes algo bonito que decir, mejor no digas nada. O sea, yo ¿sabes no entiendo, qué? No siempre se dice cosas bonitas. Porque a mi mamá le digo, mamá, confiesa la verdad. ¿Eras virgen cuando te casaste? Y se pone como loca. Preguntándome eso. ¿Qué pasa? Mamá, así es. Mamá, acepta que te diste unos buenos jalones. Aparte, Roberto y yo somos los que más le damos. Que te diste unas buenas revolcadas con mi papá. A mí respétenme. A mí no me estén hablando de sexo, de esas vulgaridades. De sexo. Claro, ya hay una etapa donde hay que hablar de todas esas cosas porque somos adultos todos. Ya no hay tabú, ya no hay que cubrir una imagen. Entonces, bueno, las familias que no se comunican tienen muchos nudos emocionales en su sistema y no fluye. Las conductas repetitivas, cuando una conducta alcanza un umbral de repeticiones, esos aspectos positivos y negativos se heredan a la siguiente generación. Dame por ejemplo, el alcoholismo. Un hombre alcohólico llega a un umbral de repeticiones con su adicción que llega a ser tan fuerte dentro del sistema que se hereda a la siguiente generación. El control, el dinero, el fracaso matrimonial. O sea, los fracasos matrimoniales en el sistema llegan a un umbral tal que de pronto entonces se repite en la siguiente generación. Tengo un ejemplo. Las mujeres que la abuela fue madre soltera. La mamá fue madre soltera y ahora la hija es madre soltera. Sí, claro. O sea, eso es un ejemplo. Pero además tiene que ver mucho con el dolor que estaba, el dolor que se quedó atrapado en el sistema y que no se pudo desahogar. O sea, eso llega a un umbral tal que entonces se repite. ¿Cuántas repeticiones tienen en su familia? Por ejemplo, familias que se mueren, hombres que se mueren a los 45 años en un accidente raro, o enfermedades extrañas. Claro, o aquí todas somos divorciadas y peleadas con los hombres, por ejemplo. O sea, hay situaciones que no se desahogan, que son tan traumáticas, que llegan a un umbral de repeticiones y entonces se pasan a la siguiente
generación. Eso genera un nudo también en los sistemas. La vergüenza es un gran nudo familiar, el tercer gran nudo de la familia. ¿Qué te avergüenza de tu familia? ¿Te avergüenza el color de piel, la condición social? ¿Te avergüenza que eres hijo de un matrimonio, que a lo mejor fueron tus papás divorciados y en una época donde divorciarse era muy malo, que a lo mejor eres hijo de la casa chica de tu papá, donde tú sabías que tenía otra familia y que tienes hermanos de tu edad? ¿Te avergüenza el abuso sexual? Oye, ¿te avergüenza que tu papá se suicidó? Por tu ejemplo, mamá es alcohólica. O que el alcoholismo genera una gran vergüenza, ¿no? Tú no puedes invitar a nadie a tu casa. O te porque avergüenza qué pena. que tus abuelos eran campesinos. Sí, por anda, ejemplo. por ¿no? ejemplo. O que tu papá era zapatero. Ajá. O que tu papá los abandonó. Totalmente. Son O que experiencias. tu mamá era bien golfota. Eso Sí, también te puede dar vergüenza. sí, puede ser. Sí, claro, que tu mamá andaba claro. con puros hombres casados, ¿no? O que nunca tú y tus hermanos son hijos de diferentes espérense un papás. momento. O que tu tío era gay. Anda, Por eso es, ejemplo. ese Claro. es súper, Totalmente. súper tabú, O sea, conversación todas esas tabú. cosas van haciendo una especie de vergüenza, de rechazo, de humillación y no te permite ser natural, libre. Porque cuando nosotros nos sentimos, por ejemplo, yo cuando trabajo en mis grupos de terapia, el niño herido, eso fue el jueves pasado, cada uno leía su autobiografía. En esa autobiografía, si tú vienes a trabajar a tu niño herido, seguramente hay experiencias de dolor, de abandono, de traición, de rechazo. Y esto es algo que yo siempre invito a mis grupos. Hay que hablar de nuestra historia con orgullo, porque todos los que han sobrevivido a abandono, a rechazo y a experiencias dolorosas, lo único que pueden sentir es orgullo por convertirse en los seres humanos que soy. Y cuando uno no tiene ese orgullo, lo que tienes es vergüenza. Claro. Lo que tienes es algo oculto que hay que compensar con rescate, con perfeccionismo, con a ver qué... Pero hay que compensar, porque Y la para vergüenza... todos los que tienen familias bien jóvenes, Exacto. esto ojalá que sea un aprendizaje para que todo lo que haya que hablarse se hable con absoluta naturalidad y con absoluta apertura. Totalmente. Hay que hablar del abandono del padre, hay que hablar del alcoholismo de la madre, hay que ponerlo en la mesa, hay que tener la apertura, hay que hacernos adultos. Hay que hablar del tío LGBTI. No, sí. Totalmente. Oye, pero también el Claro. equilibrio. En mi familia hubo, porque los dos ya fallecieron, hubo un gay y hubo un asesino. Claro. Del gay nunca se pudo hablar. Era un secreto. Pero del asesino, ¿de verdad? O Qué sea, fuerte. bebé, qué fuerte. Sí. No, Del gay en mi era familia el tabú. Hubo una tía gay Y que ya sí murió. se podía hablar. Siempre se habló absolutamente abierto de todo. Claro. Tranquilo. Sí, es que todo tranquilo. depende de los prejuicios familiares, Claro, ¿no? exacto. Pero, a ver, otra cosa que genera un nudo, estamos hablando de los nudos que hacen que una familia o alcance un umbral que repita o que se queden atrapados en un nudo emocional. El enojo, que es lo que estamos hablando hoy. O sea, estar enojado, resentido y tener un nudo emocional con alguno de los padres porque te abandonó, porque te traicionó, porque no fue lo que pensaste, eso genera un gran nudo de repeticiones. O sea, A ver, ¿qué tantos años nos das permiso del famoso? Es que cuando yo era chiquito, claro, No, bueno. hija, hasta Oye, yo los una 12, vez tuve ¿eh? unas... No, hasta los 12, Sí, no, perdón. no, los 12 no. No, pero ponle los 21. 21. Eso iba yo a decir. Les damos 21, permiso 22. hasta los 21 es que cuando Ok, yo era chiquita. de acuerdo, Sí, 21. claro. Totalmente, porque sabes que eso ya es una gran justificación. Claro. Yo les voy a decir una cosa, o sea, todos los que ya, yo diría que de 19, pero todos los que pasan de 19 de 21 y siguen enojados con sus padres, porque no son directos, porque se pelean, porque tienen rollos, porque critican, porque, ¿sabes qué? Es que tú sigues siendo un niño. Claro. Porque tú sigues siendo un Ay, niño, güey. un niño demandante que quiere que los papás sean Claro. lo que tú No, yo sí esperas. conocí a una persona de 55 años que yo un día le dije, güey, pero es que ¿por qué eres así? O sea, ¿por qué eres tan osco y güey, no te estás? O sea, ¿por qué no puedes convivir, disfrutar? Es que cuando yo era chiquito, mi papá... No, ¿sabes no. qué? Ya no. Sí, no, Ya ya no no. aplica. 55, ya no aplica. Eso es una gran justificación. Y tú quieres seguir siendo niño con ese derecho de decir, pues es que a mí me abandonaron, nunca me dieron amor, ¿yo cómo voy a amar? Claro. ¿Yo A mí cómo mi voy papá ser un día exitoso? me dijo que no iba a ir a comer, íbamos todos los domingos a comer la familia porque tenía yo calentura. Y entonces yo dije, no, yo tengo que ir a comer a como de lugar. Y entonces dije, ¿qué hago? Y entonces me pusieron el termómetro, me fui disque a hacer pipí, me saqué el termómetro, yo sin saber cómo funciona el termómetro, y por supuesto cuando regreso y le doy el termómetro marcaba 0. ¿No? Claro. O sea, ni siquiera un 31, Sí, ni 0. siquiera es exacto. Y entonces mi papá se dio una enchilada
Y entonces me dijo, ahora sí te voy a fajonear. Y entonces en chinga me fui a mi closet, me puse como 3 pantalones, y ya ven que siempre he sido nalgona. Y entonces ya regresé de, órale vas. Y entonces dije mi papá que cuando me vio con 3 pantalones puestos, dijo, esta vieja no tiene madre. Y entonces dice que me fajoneó y así, ¡ey! Yo, ¡eh! Fajoneó es nalguear. Me nalgueó, pues, pero con la faja. Sí, con la faja, te voy con a el cinturón. Sí, te voy a fajear. ¿Cómo? No sé cómo decías. Sí. Cinturonearon. Bueno, pasan los años y un día me dice mi papá, hijita, yo te quiero pedir una disculpa. ¿Qué, papá? Yo recuerdo, y entonces me recuerda el chunche, y yo siento que ese día estaba totalmente fuera de control y te pegué con la faja. Y te quiero pedir una disculpa. Yo me lo quedé viendo y le dije, papá, o sea, ya. qué oso. O sí, sea, exacto. yo no me acordaba de ese incidente, ¿entiendes? Pero hay gente que de esa fajoneada se agarra para decir, fui abusada. Cuando no, güey. Claro. Ya. Me madreaba mi papá. Claro, eres adulto, ya hay algo que hacer con eso. Exacto. Y si tienes ganas de seguirte quejando y te enojas con tus padres por las dinámicas que tienen y por lo que son, es porque no has querido madurar y es un derecho a seguir siendo niño. Exacto. Qué grosera, Ana Mar. No, también. tienes toda la razón. Regresando del corte, pues más duro y a la cabeza con Ana Mar Orihuela, hablando de que lo que nos desquicia de nuestra familia al final tiene que ver tanto con nosotros. Después del corte en W Radio. Estamos en una terapia de grupo que no vieran ustedes. Hablando de las cosas que nos desquician de nuestra familia, parte 2, porque la primera parte fue el jueves, con Ana Mar Orihuela, justamente para entender qué tiene que ver con nosotros y en qué somos corresponsables y qué podemos hacer Completa. para dejar de odiar y sentirnos desquiciados por nuestra familia. Así es. Y una cosa importante, porque los estamos leyendo y nos están compartiendo de, yo llevo años enojado con mi mamá, con mi papá. A ver, se vale enojarse, no vivir enojado. Es diferente. O sea, ¡Órale! se vale darse el derecho de decir lo que te dolió, de enojarte con lo que no tuviste, de separarte de esta posición enferma y disfuncional en un trabajo de conciencia adulto. No desde tu niño berrinchudo, desde tu niño demandante, irresponsable, que quiere que se hagan cargo de él, entonces vivir enojado como una justificación de vida. Porque además es verdad, eso que si tú te enojas con tu padre o con tu madre, te enojas contigo. O sea, hay una parte de ti que bloqueas de eso que ellos no son, que ellos no fueron, y entonces enojarte con ellos es enojarte con una parte de ti. O sea, seguir diciendo, estoy enojado porque mi papá se fue cuando yo tenía 12 años y entonces por eso mi mamá no sabes cómo trabajó y cómo se desgastó y cómo nos costó tanto salir adelante a toda la familia. A ver, ¿para qué sufrir donde otro goza? Claro. Ya pasó. Ya pasó. Lo hecho, Quieres hecho está. trabajarlo, hay que resolverlo, hay Claro. que tocar dolor y a lo que sigue, porque entonces te quedas atrapado en un nudo sin salida. Por ejemplo, suelen haber permisos que los papás nos negaron y que son permisos que hoy todavía duelen. Son responsabilidades ya del adulto, no son responsabilidades de los padres. Si hoy tú tuviste estos permisos negados, hay que trabajar con ellos. El primer permiso es, no tienes derecho de hablar. Tú eres niño, no tienes derecho de pensar ni decir lo que piensas. No tienes derecho a ser tú mismo. Tienes que ser lo que yo espero. Tienes que complacer. Tienes que estudiar lo que yo creo que debes de estudiar. Tienes que ser lo que las mujeres de esta casa o de nuestro sistema son. No tienes derecho de pensar como tú, de si tú eres gay, si tú eres, quieres estudiar otra cosa, vivir en otro país. No tienes derecho, porque eres de este sistema y aquí en este sistema se espera esto de ti. Entonces, ese es un permiso negado. Al no pertenecer, la familia era tan disgregada, era tan o sea, eran lejanos, desvinculados, que no había derecho a tener una familia, de sentirte perteneciente. No tienes derecho a necesitar, porque aquí todos estamos tan necesitados que si tú quieres abrazo, atención, afecto, todo el mundo con las propias uñas. Y entonces tú no tienes derecho a tus necesidades, ignóralas o trágatelas, o más bien ayuda, porque la mamá llena de deberes y responsabilidades necesita de tu ayuda y no puedes satisfacer tus necesidades tú a los 6 años, ¿no? Claro. No tienes derecho a sentir, porque si sientes es amenazante, si sientes nadie puede hacer, es incómodo, nadie sabe qué hacer con lo que sientes, no hay espacio para lo que tú sientes. Y el último, un derecho a no ser niño.
Tú no tienes derecho a ser niño, tienes que ser perfecto, no puedes ensuciarte cuando comes, no puedes equivocarte, porque ya tienes que ser correcto desde muy chiquito. O asumir responsabilidades. No importa que tengas 8 años, tu hermano tiene 4 y lo cuidas. Y lo cuidas porque en esta casa todos tenemos un deber. Y tú tienes 8 años y tienes que cuidar a tus hermanos chiquitos, ¿no? Y no, sin tener derecho a ser niños, sin tener derecho a disfrutar. A que te cuiden a ti. A que te cuiden a ti. Estas acciones, estas faltas, estos permisos negados pueden ser nudos que traes tú arrastrando. Pero quiero decirte qué tanto has comprado tú ese rol. O sea, el permiso negado de tus padres hoy es el permiso negado que te das a ti mismo. Y por eso sigues perpetuando el enojo de tus padres pensando en que ellos fueron los que te negaron el derecho a sentir, cuando hoy tú eres el que se niega el derecho a sentir. Ellos fueron los que te negaron el derecho a pensar, a ser feliz. No, es que ese permiso hoy está relevado por ti, o sea, tú lo haces. ¿Te lo das o no te lo das? Claro. Tú no te lo das hoy, o sea, y entonces en la justificación de que fueron los papás los que no te dieron ese derecho, entonces hoy eres tú quien no te da ese derecho a vivir y a ser tú y a expresarte como eres. La herida de rechazo es una herida que se vive cuando tú rechazas lo que tus padres son, lo que tus padres hicieron, lo que no te dieron, lo que hacen, lo que continúan haciendo. Es una herida de rechazo que se va sembrando, nutriendo y abriendo en la medida en que estás todo el tiempo que estás enojado con ellos, estás despotricando, estás enganchado, los criticas, te frustra. O sea, eso va nutriendo, abriendo y llenando de dolor una herida que se llama la herida de rechazo. Cuando estás enojado con alguno de tus padres, sin duda estás enojado contigo. Yo recuerdo una paciente que no sabía ponerse triste, no había manera. Empezaba a sentir un duelo, una tristeza, y entonces empezaba a buscar 20,000 actividades. ¿Por qué? Porque ella no estaba muy enojado con su madre depresiva y ella se juró nunca estar triste, y eso es disfuncional. ¿Qué tal cuando tú te prometiste que tú ibas a tener o a no tener o a no ser? Y entonces, si lo haces en base al enojo, generas realidades disfuncionales, porque todos tenemos una parte de tu papá y una parte de tu mamá en ti que hay que aprender a mirar, a escuchar, a dialogar, y la única manera de hacerlo es en la aceptación y la conciencia, porque al no querer ser como tu padre o tu madre, lo que haces es un trabajo de resistencia, o haces todo lo contrario a lo que ellos son, o eliges en base a lo que sería diferente a eso, y no a lo que tú eres, no en base a tu libertad, no en base a lo que te gusta, a lo que te hace bien, no, eliges en base al enojo. ¿Cómo es luchar siempre con lo que no te gusta de tu familia? ¿Cómo es luchar siempre con la crítica de tu padre? ¿Cómo es luchar siempre con el abandono de tu madre, con sus decisiones victimistas? ¿Cómo es estar todo el tiempo luchando con algo que nunca va a cambiar? ¿No te has preguntado eso? ¿Por qué me someto yo a un desgaste de esa naturaleza? Eso no va a cambiar. ¿Cómo te sientes cuando estás ahí? Cuando te pones en esa sintonía del rechazo, del juicio, de la crítica, y no te sales de ese lugar infantil, como dijimos, de ese lugar completamente sin responsabilidad, y entonces ves un poquito más allá. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasaría, cuentaviente, si aceptas lo que ellos son tal cual son? Y la cura sería una forma de aceptación. No quiere decir que entonces estás de acuerdo, no quiere decir que entonces vas a justificar. Quiere decir que vas a aceptar que tu papá es un egoísta y que no va a cambiar, y que está bien, y que su historia además refuerza esta conducta. Quiero que pasemos a hacer un ejercicio, así que todos lápiz y papel. Venga. Porque quiero que hagamos un ejercicio de aceptación de eso que alucinas de tu papá y de tu mamá. Uh-huh. Así que lo primero que vamos a hacer es, escribe en este papel lo que te enoja. Vamos a trabajar con una cosa. Pon lo que te enoja. Puede ser de tu papá,
o de tu mamá, o puede ser a los dos. Eso, por ejemplo, es que le resuelva, que mi mamá le resuelva a todos mis hermanos, que sea súper complaciente, que los trate como niños y siendo ellos ya treintones, eso me choca. Bueno, a esa actitud, a esa posición de tu mamá, ponle solo un nombre. ¿Cómo la definirías en una palabra? Rescatadora, complaciente, permisiva, en una palabra que te haga a ti sentido. Eso es lo único que les pido, que sinteticen la conducta que alucinas en una sola palabra. En una puede ser rechazo, victimismo, control, no sé, indiferencia, una posición crítica, ausente, en fin, pon esa conducta en una sola palabra. O sea, y escríbela. Después, paso número 2, vas a poner ahora esa palabra en una idea de soy. A ver, quiero que lo hagan ustedes. A ver, chiquitas. En una palabra, esa conducta, eso que no te gusta de tu familia. En una palabra. ¿Cómo lo definirías, Marta? En una palabra. A ver, Rebeca. En una palabra. decidiosa. Decidiosa. ¿Tú decidiosa? No, Yo- la familia. En una palabra, eso que les Poca- choca. Antitolerante. Intolerante. Intolerante. ¿Cómo Ok. que antiintolerante? Eres una idiota. Sí, estúpida. Sí. Intolerante. Sí, intolerante. Nunca he sabido. Ok. Intolerante. Intolerante. Sí. ¿Y tú, Marta? Decidiosa. 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 Ok. Paso segundo. Ahora van a repetir. Soy Marta y Rebeca. Soy decidiosa con. Soy decidiosa en. Pitos y flautas. Soy Sí está cañón, decidiosa güey. cuando. Y soy decidiosa sí. Rebeca, soy intolerante con. Soy intolerante Todo el mundo. en. Soy intolerante cuando. Y soy intolerante sí. ¿Ya captaron? Al final, sí, claro. Ok. Esto está Al final mi fuertísimo. rollo es un control A ver, ¿y absoluto, cuál ¿eh? sería la palabra tuya para tu familia? Pues igual, no sé. ¿Cuál sería? Yo creo, Avariciosos. No, como cuando rechazas a alguien como una Soy forma de- reacia, No, es excluyente. Ajá, como Excluyente. eso, sí. Soy excluyente o soy mejor que. Excluyente. Sí, soy Claro. mejor que. Soy o mejor discrimino. que. Sí, claro. Eso, si Ah, ustedes, si está. nos damos cuenta. O sea, ya hundiendo a la familia de Ana Mar. Discriminatoria. Pero ya les cayó el 20 de A ver, qué fuerte está está esto. fuertísimo. Quiero que observen cómo eso que te choque, te desquicia, es una palabra bien importante en tu vida, porque mucho de lo que pasa en tu vida, de lo que eliges, de lo que buscas, está en relación a Es eso. primo hermano del otro. Es primo hermano del otro. Ahora, tú eres con tu madre intolerante o eres con tu madre con tu padre, en fin, o con tu sistema, esa palabra. Y cuando tú eres así en tu vida, ¿por qué lo haces? O sea, cuando tú eres indecisa, Marta, o cuando eres intolerante, Rebeca, ¿por qué lo son? ¿Por qué lo hacen? ¿Pueden distinguir en los momentos en que lo son, en que están haciendo Perfecto. eso, por qué lo hacen? Yo soy la Totalmente. más decidiosa para las cosas que me dan flojera y no me interesan. Ok, ¿cuál es tu Y que de todos modos tengo que hacer. Ok, o sea, Lo que acabo de descubrir es que a ninguno de mis hermanos les interesa colaborar. Sí, coopera. bueno, a lo mejor, a ver, fíjense bien, cuando tú eres así, ¿por qué lo haces? Esa es la siguiente pregunta. ¿Lo haces por miedo a qué? ¿Lo haces por protección de qué? O sea, hay algo que tú, por alguna razón, casi siempre es un miedo, que tú haces lo que haces o que tú eres intolerante por miedo a qué, por miedo a que sea diferente y entonces te lastime, por miedo a que te rechacen, por miedo a no sentirte perteneciente, por miedo a que entonces haya soledad y vacío, por miedo a sentirte frágil, vulnerable, o sea, ¿por miedo a qué? Quiero que observes qué emoción y qué miedo hay detrás de esta conducta. Tú, no de tu mamá ni de tu papá, no, tú que ya te diste cuenta que tú tienes esa intolerancia o que tú tienes esa posición,
¿Por qué lo haces? ¿Lo haces por ser una mala persona? No. ¿Por ser por quererte vengar, por querer molestar a los demás? Casi siempre es por miedo. Por miedo a algo que cada quien tiene que descubrir. Entonces, la siguiente pregunta es, o sea, ese miedo que tú tienes y que por lo cual tienes esa conducta, vamos a llamar intolerante, entonces podría ser el mismo motivo de tu madre o de tu padre. Ok. O sea, claro, viene del mismo lugar. Esa posición que tienen y que te choca podría ser por la misma necesidad que lo haces tú, por el mismo miedo que lo haces tú. Y la pregunta sería, ¿cómo se siente cuando tú estás ahí? Porque si tú logras empatizar con tu carencia, por ejemplo, esta persona, ¿se acuerdan hace el jueves que nos escribió alguien de yo me choca a mi mamá que entonces les resuelve a mis hermanos y los complace? Entonces, en una palabra vamos a imaginar, el alcohólico, ¿no? Ajá, exacto. El hermano alcohólico. Los controla o los en una palabra podría ser los ata a ella, los minimiza. Entonces, yo minimizo. ¿Cuándo? ¿A quién? ¿En qué manera? ¿Tú a quién minimizas? ¿Cómo minimizas? ¿Te minimizas a ti? ¿Minimizas a alguien más? Y eso que haces es algo que haces porque miedo. ¿Cuál es tu miedo? A lo mejor el miedo podría ser a no ser reconocida. El miedo podría ser a ser suficiente, a ser que no vista. Crean en ti. Totalmente. Y eso que haces es algo que podría ser el mismo motivo que tu mamá o tu papá. O sea, puedes empatizar un poco con su necesidad. ¿Por qué? Porque es muy probable que eso que hace esa persona es desde un miedo. Y si tú empatizas con la necesidad que hay debajo de ese comportamiento, que casi siempre son necesidades afectivas, que casi siempre son necesidades de pertenencia, miedos, posiciones de fantasía. Si tú empatizas con eso, entonces vas a lograr bajarle muchas rayitas a esa posición infantil de enojo y de rechazo con la conducta que tienen tu padre y tu madre. Porque casi siempre cuando nosotros estamos criticando y no toleramos una conducta, por ejemplo, me choca la crítica de mi papá, es un criticón de primera. Ok, entonces soy criticona soy criticona soy criticona cuando y soy criticona sí. Y cuando tú te das cuenta por qué te criticas y a lo mejor te das cuenta que tiene que ver con tu miedo a no sacar las cosas y a ser rechazada y que no es por ser una mala persona, puedes empatizar con el origen de la conducta disfuncional de tu padre, que se hizo así porque entonces su padre todo el tiempo lo enjuiciaba y lo criticaba. Y eso es algo que hay que aprender a empatizar con la necesidad, con la historia, que nuestros padres de verdad dieron lo que tuvieron. Sí se vale enojarse, sí se vale reconocer y validar lo que nos faltó, pero desde una posición adulta, para poder integrarlo a la conciencia, sobre todo con una posición amorosa. Y para terminar, este ejercicio lo pueden hacer con papá, con mamá o con cualquier persona que te enoje, porque siempre eso que te enoja te está diciendo algo. Y quiero terminar diciendo, busca la empatía con tus padres, pero con responsabilidad. Nunca tapes emoción, enojo, tristeza que tienes con ellos, buscando una justificación racional e intelectual de es que no nos dieron amor porque pues eran pobres y no tenían amor. No, es que si tú tienes un dolor y una tristeza, lo primero que se acomoda en el cuarto interior es tu emoción y ya después acomodas tu intelecto. Pero si tú quieres acomodar tu intelecto sin acomodar tu emoción, ¿qué crees? Que entonces estás simplemente taponeando. Date permiso de enojarte, reconocer, de hablar. Activa esos permisos negados, ese permiso a ser tú mismo, a sentir, a pensar, a necesitar. Esos permisos hoy son tu oportunidad. Hay que activarlos. Y cada situación dolorosa siempre hay ira. Hay que aprender a expresar nuestro enojo y también desatanizar la tristeza. Eso es algo que siempre lo digo. Siente el dolor del que juzgas
y empatiza con tu propio dolor de hacer cosas y de pronto a lo mejor de tener estas conductas contigo o con alguien más, a lo mejor con tus hijos, en tu trabajo. Muchas veces es con nosotros mismos. Y cuando tienes estas conductas que odias de tus padres y te descubres haciéndolas casi siempre contigo, a lo mejor empatizar con tu ignorancia, con tu incapacidad, te va a ayudar a verlos como seres humanos y como adulto, y no como un juzgador que cree que deben de cumplir sus expectativas. Y perdónate es un paso muy importante, porque cuando nosotros nos damos cuenta que somos carentes, que tenemos también mucha necesidad, que nos gusta ser vistos a toda costa, reconocidos a toda costa, que también eres egoísta, que ignoras las necesidades de otros, que descalificas, que criticas, o sea, cuando logras verte a ti como un ser humano con todas estas posiciones defensivas y te perdonas, porque tienen siempre una justificación, créanme, no son porque eres una mala persona, es porque el ser crítico te salvó del rechazo, es porque ser complaciente te salvó te dio caricias, es porque controlar te dio seguridad. O sea, siempre es por alguna poderosa razón. Hay que aprender a perdonarnos por las conductas que nos molestan de nosotros, pero solamente cuando logras tener esta posición contigo, eres capaz de ser mucho más compasivo con los demás. Y bueno, quiero invitarlos, Marta, a todos los que quieran echarse un clavado a todo el sistema familiar, encontrar alianzas, patrones dolorosos, a trabajar el enojo, a expresar, a acomodar, en un grupo de terapia cuidado, amoroso, no en algo que no sepas después cómo acomodar. Es un trabajo muy bonito de guiones de vida y lealtades familiares este sábado 26 de agosto. Es un taller que doy desde hace ya un tiempo, todavía quedan algunos lugares y les quiero regalar para los que quieran participar, es de este sábado en 8. Les voy a regalar el 20% de descuento si se inscriben hoy o mañana. Solamente hoy y mañana, no el martes, no el viernes, hoy y mañana. Y les voy a dejar el teléfono para que quienes quieran pedir informes, 2455-4146 y 2455-4147. Y para todos en mis redes sociales, en YouTube, @AnamarOrihuela, en Facebook, Anamar Orihuela Rico, en Twitter, @Anamar Orihuela, y para que puedan participar y trabajar con el sistema, porque la única forma de ser tú es separarte desde el amor y no desde el enojo. Gracias. Queremos, Anamar, que queremos. Qué ejercicio, ¿eh? Yo ya me callé callada porque no quería que perdiéramos el tiempo en el has. Sí. Y en las historias personales, reflexionaste, pero no de veras, qué reflexión, ¿eh? Qué reflexión. Gracias, Anamar. Un placer Gracias, tenerte aquí, Marta. como siempre. Oigan, antes de irnos, no se vayan ustedes, porque viene ahorita Fer Tapia y va a hablar de todos los detalles del caso Odebrecht, con nuestro corresponsal que está en Brasil. Y aparte, les va a contar, no sé si se enteraron, pero hubo una balacera en un bar de la Ciudad de México la madrugada del domingo. Todo el cuento se los va a contar ahorita Fer Tapia en www. Y nosotros estamos de regreso mañana en punto de las 10, que por cierto, básicamente la pintada de las muñecas con los colores Norma fue un empate. Sí, básicamente. Y como dice una cuentaviente, pues de manera muy dura, pero yo creo que muy realista. Entre los ojos diabólicos de la muñeca de Marta de Baile y los de enferma de ébola de la muñeca de Rebeca Mangas, nos quedamos con los productos Norma. ¿Qué les pasa? Ahí está, así nos pusieron en redes sociales. Qué bárbaro. Gracias, Empate. Norma, por siempre hacernos recordar nuestra niñez. Estamos de regreso mañana en punto de las 10. No se vayan, hay mucho más esta tarde. Adiós. Marta de Baile, ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.